Muy a menudo tengo el privilegio de conversar con el amigo Andrés L. Mateo. Nos vemos a menudo en un desayuno que él lleva a cabo con un grupo de intelectuales dominicanos. Sin embargo, Carmen Rita de Asa, coproductora de Horas Extras, logró que Andrés L. Mateo esté con nosotros. Qué bueno. Le agradecemos mucho a Andrés, escritor, novelista, poeta, filósofo, educador y político. Andrés, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. A nombre de Carmen Rita, que te contactó, te doy las gracias. Sin embargo, no queremos tratar sobre literatura, sino sobre política. La pregunta de orden es la que hacemos a diario en este programa. ¿Cuándo se jodió el país? Yo tengo un artículo con ese título que se llama ¿Cuándo se jodió el país? Tal y como lo expresa aquel personaje de aunque no estamos hablando de literatura, de Vargas Llosa, en Conversación en la Catedral, que se pregunta cuándo fue que se jodió el Perú. Esa es una pregunta frecuente. Pero obviamente nosotros tenemos un signo, diríamos, negativo a partir de la propia fundación de la República. No olvidemos que la fundación de la nación dominicana es un proceso bastante dificultoso, lento, amenazado, y que en los términos en que se ha ido desenvolviendo la historia, una de las desgracias sempiternas en nuestro país es la de la clase política que nos ha dirigido. Y históricamente han practicado la concepción patrimonial del Estado. No ha habido, en términos de la larga tradición autoritaria, una diferencia, por ejemplo, entre los bienes patrimoniales del Estado-Nación y los bienes de los caudillos de turno. Y eso lo vivimos hasta en el mundo de hoy, en la sociedad dominicana de hoy. Hoy día un presidente sigue siendo todavía en la República Dominicana un pequeño zar. Hoy día una de las mejores profesiones, como decía un amigo, es ser amigo de un presidente. Porque los presidentes son cesáreos, son un poco emperadores en la historia. Pero tú entiendes que es la clase política la que por un proceso fue que llegamos aquí, o hay un antes y un después. No, es que hay una concepción, hay una ideología respecto de la práctica política. Y esa concepción, esa ideología ha cabalgado en la historia desde 1844. Donde quizás yo te quería llevar, porque tenía mala fe la pregunta, es la siguiente. Hay una expresión por ahí que se dice a diario, dice, las cosas a uno le duelen dependiendo de quién se la hace a uno. Es decir, cuando una gente que uno quiere le hace algo, eso duele más que a un desconocido. Lo mismo nos está pasando con el régimen actual. Un partido que fundó Bosch con una serie de principios, que haya llegado a esta situación en que tenemos, duele, ¿verdad que sí? Por supuesto. Y peor aún, en cierta forma reafirma lo que el propio Juan Bosch quiso evitar. Cuando Bosch hace un partido de estructura diferente, que tiene una especie de colador a la entrada como para depurar ese espíritu aventurero de la pequeña burguesía, cuando Bosch configura cuadros de estudio, cuando genera un tipo de práctica política en los términos de la cotidianidad que parece diferente, recoge dinero prácticamente pidiendo limosna en las esquinas, involucra quítate un peso de encima. El peso, sí, el famoso peso. Involucra. Y eso que él creó, Andrés, era imposible que llegue al poder. Tenía que hacerse los cambios que hizo Leonel Fernández y el equipo de él para mantener este poder que tienen hoy. Había que cambiar. No, porque... la alianza fue un hecho, pero yo me refiero a lo que vino después. Esa misma pequeña burguesía que Bosch quería reeducar, porque Bosch sabía que la naturaleza de clase de esa pequeña burguesía iba a llevar a lo que estamos viviendo hoy,
él intentó hacer un proceso de reeducación, pero ya Juan Bosch en vida... Él sabía que eso podía venir. Sí, por supuesto. Y Balaguer, cuando le dio el apoyo, posiblemente tenía un componente de venganza. No, Balaguer sí que conocía la condición humana. Balaguer no hacía discursos de deseo sobre la condición humana. Balaguer la conocía. Conocía el precio de los sujetos sociales, sabía los momentos de crisis, en qué momento te tocaba, te daba una especie, digamos, de acompañamiento para después utilizarte. Balaguer nunca salió del aparato del Estado desde el año 1930, cuando hasta que murió. El 23 de febrero de 1930, que entra en el gobierno provisional de Estrella Ureña, Balaguer pasó a ser abogado del Estado en el primer gobierno de Estrella Ureña. Y de ahí en adelante nunca salió del aparato del Estado, nunca. Balaguer no fue más que un empleado público. Por lo tanto, sí que comprendía y conocía la naturaleza humana. Pero Bosch creyó en un discurso de reeducación y plasmó un partido de nuevo tipo alrededor del cual se organizara con pequeños burgueses, porque no podía ir a Suiza a buscar ciudadanos suizos para hacer un partido aquí, sino que podía someterlo a un proceso de reeducación. No en balde, Juan Bosch dedica primero un estudio profundo en la composición social dominicana respecto de la naturaleza específica del pequeño burgués dominicano. Segundo, un libro completo sobre la historia de la pequeña burguesía. Un libro completo donde analiza todas aquellas estratificaciones de clase que nos daban risa en aquel momento. Pequeña burguesía, baja pequeña burguesía, muy baja, pobre, muy pobre. Hace una estratificación del pequeño burgués. Y todo eso estuvo dedicado nada más y nada menos que a tratar de evitar lo que está ocurriendo ahora, a advertir sobre la voracidad y el deseo de poder y de riqueza que la pequeña burguesía tiene como clase, porque es su naturaleza. Es una clase intermedia que no está ni muy arriba ni muy abajo, y que lo que no quiere es sucumbir, lo que no quiere es caer en la fosa sin fin de la proletarización, no quiere quedarse allí y hacer lo que sea para ascender en el orden social. Desgraciadamente, Bosch, que previó en sus estudios todo lo que podía pasar, no previó, porque ya en vida él vivió la rebeldía de esa pequeña burguesía. Por ejemplo, en determinado momento, en una entrevista que le hicieron en periódico Clave, Jorge Botello llegó a definir la característica del liderazgo de Juan Bosch, y lo definía como un liderazgo docente, como un liderazgo educativo, como un liderazgo de notas de prensa, de figuraciones, de una enorme personalidad trascendente en la historia política contemporánea, que tenía una enorme influencia y una enorme capacidad organizativa, pero que con estos elementos apenas no se llegaba al poder. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la práctica política, ideológica, se justificaba de alguna manera la rebeldía subliminal por debajo a ese tipo de liderazgo. Andrés, pero la ruptura con el PRD del 73, ¿fue que el PRD se le fue de las manos? ¿Fue el deseo de él de hacer otra organización o fue una rabieta y votó al PRD? No. Él votó al PRD. Bosch sustentó desde el punto de vista teórico su ruptura con el PRD, yo diría que de manera brillante. En términos organizativos, como clase pequeño burguesa y como elemento del policlasismo típico de la década de los años 60 en el continente, el PRD cumplió una función. Y Bosch creyó que más allá de ese punto en el que se encontraba, el PRD ya no servía para la tarea de la liberación nacional. Y por eso es que forma un partido que tiene esa nomenclatura. Y eso podría llegar al poder algún día, como liberación nacional. ¿Cómo no? O los cambios que le hicieron posterior eran necesarios. No, es que Bosch demostró que se puede hacer política de otra manera. Su vida entera estuvo dedicada a demostrar que se podía hacer política de otra manera, que se puede pasar por el aparato del Estado sin robar. ¿Y qué signo tienes tú
de que queda algo de Bosch en ese partido? Muy poco. En lo que constituía la visión de la función del político, siempre... Ni siquiera en Danilo, ¿percibes algo? Danilo, por supuesto, Danilo conoce, por ejemplo, todas las intríngulis del poder en este momento y las maneja y las usa. Pongamos por caso, Danilo no ha tocado las nominillas. No. El PLD es un partido populista de financiación oficial, porque 28,000 cuadros medios del PLD están siendo pagados en este momento por las nominillas A, B y C. Danilo no ha tocado la estructura supernumeraria del aparato del Estado. Mira, si tú le aplicas la razón a la sociedad dominicana, la razón revienta en 20,000 pedazos. ¿Qué hace, por ejemplo, una institución como CORDE? ¿Qué hace INESPRE? Yo el otro día, para que no me contaran, fui a un mercado de INESPRE y me muera que ahí no habían ni siquiera 4,000 pesos en productos. Y sin embargo, toda la estructura burocrática, INESPRE financia un partido en este momento. Entonces, pues es una locura. ¿Cuántas instituciones hay en este país que administran, organizan y supervisan el transporte público? 6. Sí. ¿Qué fue lo que acaba de pasar en la Cancillería? Es una locura, lo de la Cancillería es una locura, porque incluso PLDistas famosos fueron víctimas de lo que ocurrió en la Cancillería. PLDistas. Porque a mí me lo contó un embajador PLDista lo que le hicieron a él. PLDistas. Es una locura. ¿Qué acaba de ocurrir en el BNB? En el Banco Nacional de la Vivienda. ¿Qué acaba de ocurrir? Tú mencionabas ahorita el caso del señor Matos en el CEA. Y hace apenas un par de semanas, Sergio Vargas hizo una apología de la corrupción, que yo respondí, por cierto, en un artículo que se llamaba La ética del merenguero. Sí. Sin embargo, Sergio Vargas fue, en términos de la práctica política dominicana, de alguna manera víctima de ese señor que estuvo en el CEA. Porque con el dinero del CEA lo reventaron a él en Villa Altagracia. Con ese dinero del CEA lo reventaron en Villa Altagracia. Aunque él haga una apología de la corrupción, él es un mártir en cierta forma de la corrupción. Porque él cree todavía en el PLD como partido. La desgracia de este país es que ha perdido toda posibilidad de organizar, de integrar un proyecto social. Andrés, ¿qué posibilidad hay de que una organización que haya llegado a esa cosa que tú señalas se reinvente? No puede. Como única esperanza, porque en lo otro no hay que pensar. No puede. Yo he estado la semana pasada completa releyendo los temas del PRI en México y terminé de leer un librito pequeño de Ruscalleda y uno de este que fue ministro de Relaciones Exteriores, que venía mucho aquí, que es un intelectual importante. Y hay que ver la evolución. Castañeda, ¿verdad? De Castañeda. Castañeda hace un análisis de lo que le ocurrió en términos de proyección histórica al PRI como partido único en la coyuntura particular de México. Después de Huerta, el PRI se cogió miedo a sí mismo como partido. Y ¿Se cogió miedo o se convirtió en varios partidos? No, al contrario. El PRI concentró el poder, solo que lo hizo alternado. Y creó lo que se llamaba el ciclo del sexenio, que va a generar después la llamada mentalidad del sexenio. Eso consistía en lo siguiente, consistía en que a la presidencia de la República, como el PRI era prácticamente único durante 70 y pico de años, se ascendía en camada, iban subiendo camada por camada. Como no había reelección, en ese sexenio de la presidencia, esa camada tenía que conseguir atrincherar. Esa camada era lo que representaba a veces la gobernación del
de México la gobernación, y la Secretaría de lo Interior. O la Secretaría del Interior, o la de Planificación y Economía, como en el caso de Salinas de Gortari, etc. Sí. Y esas camadas subían juntas y se iban juntas. Camada es un grupo, nosotros hablamos de tendencias aquí. Exacto, un grupo entero que llegaba desde la gobernación o al desde la Secretaría del ministerio Interior, y que después subía a la presidencia a través de lo que se llamó el dedazo, porque el dedazo le daba la facultad al presidente de la República en México de designar el candidato del PRI. No había convención ni nada de eso. Después de Huerta hubo terror a una figura hegemónica, plantean la alternabilidad, pero la alternabilidad se convierte en la mentalidad del sexenio. Y el nivel de la corrupción en México es tan elevado en virtud de esa práctica que el PRI impuso, que se puede decir, como dijo aquí la presidenta de la Cámara de Cuentas, que el nivel de la corrupción aquí es tan alto que al país se le puede hacer un segundo piso con lo que se pierde en la corrupción en la República Dominicana. En México peor. Y eso todo porque la estructura del partido único posibilita que la concepción patrimonial del Estado se acompañe de la certeza de la impunidad. Nadie en la estructura jurídica hasta Salinas de Gortari de México fue perseguido, fue condenado. Esas camadas todas tenían que recaudar para el resto de su vida, para mantener la familia, la querida y todo. Y en consecuencia eran enormes dentelladas hacia el erario las que todo el aparato del PRI propiciaba. ¿Qué está ocurriendo en la República Dominicana? Realmente... Y el PRI no pudo reinventarse. Lo que está haciendo ahora es un intento de reinventarse. Y aquí es imposible. Yo lo dudo porque es que dentro de la estructura del PLD el dinero ha pasado a ser, la búsqueda del dinero ha pasado a ser lo fundamental. Y tú no percibes que esta gente se han conformado, los que están gobernando hoy, con una suma determinada sin que sea lo que pasó en el pasado y que a lo mejor eso significa una renovación en cierta forma, aunque todavía el populismo está acabando ese partido. Podría ser, pero uno ve, por ejemplo, toda la estructura rentista de quienes acompañan a la presidencia. El PLD es un partido, primero, de un grupo político que se convirtió también en una entente de carácter económico. Y no hay más que leerse ahora las 412 páginas de la acusación al senador Félix Bautista. La actitud de esa procuraduría que es PLDista, ¿cómo la ves? ¿Como un intento de limpiar o como un intento de crear un nuevo candidato? Yo la veo como un intento de tratar de aleccionar al país con un caso que es enteramente emblemático. Porque además, a la larga, dentro de 20, 30 años, nosotros volveremos a estudiar ese caso. Ese es un caso único, totalmente sui generis en el mundo americano. El caso de la pequeña burguesía, por poco Dilma Rousseff pierde las elecciones por esa pequeña burguesía. Claro, pero en el caso de Dilma, por ejemplo, Dilma fue capaz de enfrentarse a un individuo como Dirceu. Hay que ver quién era Dirceu en toda la estructura del Partido del Trabajo en Brasil. Porque Dirceu sí que era todo el arquitecto del entramado organizativo del PT. Cuando yo vi en los periódicos dominicanos y después seguí a partir de internet lo que estaba ocurriendo en Brasil, me dije, Dilma va a fracasar, porque Dirceu era el verdadero jefe del partido. No era Lula. Lula era el líder, la figura. Pero Dirceu manejaba toda la estructura partidaria, era el que nombraba a los candidatos a diputados, era el que había organizado el partido a nivel federal en Brasil. Pero Dilma se enfrentó a Dirceu porque Dirceu pasó a ser, en virtud de toda la práctica política que llevó a cabo, un referente de corrupción dentro del Partido del Trabajo, que era un lastre para el desenvolvimiento de ese partido y para sus ofertas
en términos reivindicativos. ¿Y tú consideras que Domínguez Brito es una voz que clama en el desierto o él tiene apoyo de algunos sectores fácticos? Lo fáctico sí, porque en el fondo el problema de los poderes fácticos en la República Dominicana ha sido su dependencia histórica del aparato del Estado. Nosotros no hemos tenido y era aquella jeremíada de Juan Bosch, de que nunca habíamos conformado una burguesía y que nosotros padecíamos de una ritmo. ¿Y esos poderes fácticos no vieron en la conformación de ese grupo económico PLDista una competencia? Sí, por supuesto, incluso una superación en términos, por ejemplo, de acumulación originaria. Lo que se lee en las 412 páginas, que me la leí coma por coma, y quiero decirle que tiene 211 páginas destinadas a base documental, entrecruzadas. O sea que eso lo escribió alguien que tiene conocimiento de lo que está diciendo. Es un documento sumamente consistente. Y léanselo, o sea, no se lleven de mí, sino léanlo. Y ustedes van a ver cómo, por ejemplo, a determinada figura se le hace un paneo sobre qué era en el año 96 en términos económicos esa figura. Pero con documento, sus libretas de ahorro. ¿Solamente a una figura? No. A todas las figuras que rodean el tinglado. Sí. Porque decía yo ahorita que en 20 o 30 años volveremos a leer estas cosas, porque haremos referencia a ellas como hechos históricos, pero extraordinariamente descomunales. Es que no se conoce. Yo he estado revisando. Yo tengo amistad, lo he dicho en otra entrevista, con un intelectual mexicano muy famoso que se llama Javier Benítez. Y Javier es especialista en estudio de la formación de la riqueza en el mundo americano. Él escribió un libro sobre Patiño, ha escrito 2 libros sobre Carlos Slim, él ha escrito libros sobre los Morgan en el mundo americano, sobre los orígenes de la... Patiño es el del estaño de Sudamérica. El del estaño de Sudamérica. Él ha escrito muchos libros y él está interesado en el fenómeno de la corrupción en la República Dominicana. Y yo le digo, ¿por qué? Y él me dice, mira Andrés, lo que ocurre es que el nivel de acumulación originaria que han logrado materializar 2 o 3 figuras políticas en tu país es tan exagerado si tú lo arrojas contra lo humilde, lo sencillo del Producto Interno Bruto. Vale decir, hablar de 5, de 10 mil millones de pesos es enorme en comparación con el Producto Interno Bruto de este país. Tú estás hablando de que hay una apropiación del 14 o 15% del Producto Interno Bruto para poder tener esos niveles de acumulación. Eso no es un segundo piso que se le va a hacer al país, es posiblemente un tercero. Un rascacielos. Un rascacielos. Entonces él dice, es un fenómeno interesante ver cómo puede ser posible esto. Y si te lees la novela del procurador en relación con la figura del senador Bautista, entonces tú comprendes la realidad de las cosas, porque ese tejido societario que hay allí tiene muchas acciones que se pueden considerar improvisadas, burdas, pero tiene muchas otras acciones que son bastante finas. Pero hay algo que te he preguntado, y tú que conoces literatura universal, incluyendo Biblia, quiero decirte, Danilo Medina, con su accionar o la permisividad de que un procurador inicie un proceso de esta magnitud, que como tú piensas, es histórico y vamos a hacer muchas referencias de él en el futuro. ¿Tú consideras que él podría ser un José de Arimatea en el Sanedrín de ese comité político del PLD? Ojalá y lo sea. Yo pienso que sería un bien para la nación. Me parece que sería muy conveniente. Pero esas cosas que tú señalas no son buenas. Una nominilla, lo que está pasando en diferentes sitios. Él no le ha entrado a problemas básicos. No, y ahí iba, y el problema de su personalidad. Danilo goza mucho más con el glamour del poder que con los problemas del poder.
citábamos ahorita a Dilma Rousseff, a quien él usó como paradigma, como modelo a seguir en la campaña. Dilma pudo haber optado por hacerse indiferente a todo el grupo que movía Dirso dentro del Partido del Trabajo. Dilma pudo haber escurrido el bulto a una realidad que además golpeaba mucho en una sociedad de tanto poder económico como la brasileña y de tanta expansión económica como Brasil. Andrés, tú prefieres hacer citas y no predicciones astrológicas, pero todo el mundo te pregunta y no pregunta, ¿y qué va a pasar aquí? Aquí tiene que pasar lo que debe pasar. Aquí tiene que haber un proceso de adesentamiento de la vida pública. Aquí no puede seguir campeando la corrupción bajo un manto de impunidad permanente. Aquí no se puede secuestrar la justicia de forma tan ostensible que genera una desesperanza casi total en la idea de la justicia que hemos tenido. Porque, ¿qué hemos pedido nosotros, por ejemplo, quienes desde los años 60, aquí Tamachi, por ejemplo, quienes desde los años 60, con nuestros puñitos rosados como niños, nos movilizábamos y pedíamos, ¿qué hemos pedido nosotros? Equidad, justicia, que lo que llega al aparato del Estado se convierta en bienestar y felicidad ciudadana. Sí. Eso no es un discurso de deseo, sí, pero ese apoyo que le hacemos al procurador se le está haciendo para hacerle ponerle la cosa en China a Leonel Fernández, porque el país lo necesita y él merece, y ese sector de la justicia merece un apoyo. Mira, porque cuando tú ves que mandan ese expediente a Moscoso Segarra, tú como que te sospechas lo que va a pasar. Por supuesto, claro, por lo que acabo de decir. ¿Cuál es el signo distintivo de la sociedad dominicana en el mundo de hoy? ¿Cuál? Simple y llanamente que estamos viviendo en una sociedad donde no hay un régimen de consecuencias. ¿Un régimen? De consecuencias. Y las sociedades que viven en esas condiciones, sin ninguna duda, sin ninguna duda, que son sociedades que se van a vivir tropezando contra la pared. Aquí no hay un régimen de consecuencias. Pero ese régimen de consecuencias debe incluir la reversión de la prueba, que tú dices, si lees las 400 páginas, encuentras que ahí es sostenible la acusación. Sin duda. Y que sobre todo dice que tu amigo de México te dice, es que en el 96 no hay historia de qué premio te sacaste, cuál fue el número que te hizo millonario. Oye, te lee la 412 páginas y vas a ver, por ejemplo, que en determinado momento, en 6 meses, se mueven alrededor de 33 mil millones de pesos. En 6 meses. De dólares. No, sí. De pesos. En determinado momento. 1.000 millones de dólares, que era el cambio 36 por 1. Exactamente. En 6 meses. Compañías que cuando se constituyeron no tenían ni 7,000 pesos, por ejemplo. Y sin embargo, de pronto mueven 33,000 millones. En 6 meses. En 6 meses. Pero esa es solo una. Pero va a haber todo con detalle y con documentación. Bueno, eso tiene que ser respondido. La sociedad no puede ser indiferente a eso. Tú no puedes, en virtud del secuestro de la justicia, pasar en bola a todo un país cuando esos documentos no te lo ha puesto sobre el tapete un partido de oposición, te lo han puesto sobre el tapete organismos del Estado dominicano. De eso se trata, sin ninguna duda. Bien, Andrés, quiero darte las gracias por tu participación y además invitarte a que no nos votes, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, ya me he reencontrado con ustedes. Tuvimos que usar conexiones internacionales para tratar que eso. Gracias, Andrés L. Mateo. Gracias a ustedes. A continuación, vamos a pedirle a Kelvin que nos ponga el acto de la Universidad INSE con el Colegio de Periodistas en beneficio del medio ambiente.